todo pasa por algo. Qué bien que hubo problemas técnicos y así tengo el placer de estar cara a cara con el diputado. Bienvenido. Y gracias, Claudia. Para mí, y vuelvo a repetirlo, siempre es un gusto estar con ustedes, especialmente aquí en la ciudad de La Paz, con esta vista que no me cansa de verla. Y bueno, como dices, ¿no? Ayer los problemas hicieron que estemos presentes hoy y con mayor tranquilidad vamos a poder conversar estos temas que son importantes para la población boliviana, pero que sobre todo merecen mucha reflexión. Y así como hay cuecas que hablan de lejanías, también hay cuecas de conquistas, ¿verdad? Y Y yo así creo es. que esas deberíamos hablar. Y de amor y correcto. de lealtades. Diputado, ayer yo le decía, vía Zoom, le decía que la semana pasada la justicia ha anulado las elecciones internas de Comunidad Ciudadana y ordenó convocar a un nuevo proceso. Y esto después de que Enrique Urquidi fuera reelecto como jefe de bancada, lo que generó controversias dentro de la fuerza política. La diputada suplente Ana María Saavedra presentó una acción de amparo argumentando que Urquidi no debería tener el poder de elegir al jefe de bancada y que los requisitos para ser candidato en Comunidad Ciudadana, como estar al tanto con los aportes voluntarios, están en contra de las normas nacionales y el documento regulador de la alianza. La tutela, tercer y último elemento, otorgada a Saavedra por la Sala Constitucional, declaró nulos varios actos relacionados con las elecciones internas, incluida la resolución que convocaba a elecciones, y esto ha obligado a reprogramar una nueva elección, dicen en un plazo razonable, donde diputados y senadores titulares y suplentes tienen que participar para restituir estos derechos vulnerados. ¿He dicho la verdad? Bueno, en realidad esto es parte de la crítica que hemos venido haciendo muchos colegas parlamentarios a la forma en cómo se conduce esa dirección nacional, y ese ha sido un grave error político de haber salido con una convocatoria con esas características. Pero en la parte central de la acción refería a dos elementos. El primero era que se llamaba una convocatoria para elegir al jefe de bancada, pero había planchas que se presentaban. Los dos más votados era el presidente de la alianza quien definía quién iba a ser el jefe de bancada. Entonces ya había pasado una oportunidad que había ganado un candidato, pero ese no fue respetado al momento de decir quién iba a ocupar ese cargo. ¿Quién Entonces, fue ese candidato? Justamente fue cuando se planteó una jefatura alterna, que es la de los suplentes, por decirlo de alguna forma, y ganó una colega, pero el presidente de la alianza prefirió por el segundo lugar. Entonces, El presidente de la alianza es Carlos Carlos Mesa. Mesa, correcto. Entonces, eso ya generó O disconformidad. sea que hay una votación, Había- pero Carlos Mesa decide por sobre la votación. ¿Ese es el Correcto, problema? ese es el tema. No es que Urquidi define quién es el jefe de bancada. Entonces, ya había sido eso cuestionado antes por varios parlamentarios. Y el segundo elemento era que no podías participar de la elección en tanto no estarías al día en los aportes. Que era también un tema de que te restringía tu derecho a ser elegido dentro de la alianza. Habíamos conversado el año pasado, se había hecho algunos reclamos, es más, algunos colegas plantearon notas inclusive haciendo su justo reclamo, pero hay un grupo cercano, adultocéntrico, paternalista, que no le gusta la reflexión, y estos son los resultados, que son costos políticos más que jurídicos, ¿verdad? Tengo que decir algo a favor de Carlos Mesa, y es que argumenta sólidamente sus propuestas, sus posiciones. ¿Qué es lo que ha argumentado ante esta última decisión? Bueno, yo creo que acá, y lo voy a decir y lo he dicho siempre, es un grupo cercano que asesora mal al presidente de la Alianza en estos temas y otros, y los resultados terminan en divisiones innecesarias dentro de una fuerza política que tiene la mayor representación en el país como oposición. Y bueno, gracias a estas decisiones equivocadas es que terminamos con fracturas, con expulsiones, con temas que son justo en el momento que no debiera existir aquello, porque estamos a la puerta de una elección de las directivas donde más bien la cohesión debería ser el elemento central para la alianza. Y la unidad, sin duda. ¿Cómo pintamos, cómo dibujamos hoy para la gente que nos está viendo? A veces nos centramos los medios en el MAS porque la pelea es tan sonora, en el MAS los cuetillos suenan tan fuerte que nos estamos ocupando del MAS y no estamos viendo estas otras crisis. Por lo general, nosotros publicamos un editorial el domingo donde abordamos la crisis tripartita.
dentro del MAS, de Comunidad Ciudadana y de Creemos, pero me gustaría que lo expliquemos, diputado, ¿cuál sería el mapa hoy? ¿Quién con quién contra quién? Y sobre todo, ¿por dónde está la solución? Yo creo que hay una incomprensión de varios colegas de oposición y de oficialismo el momento que está pasando la Asamblea Legislativa. Hay una reconfiguración de las fuerzas políticas al interior de la Asamblea que se materializa en la construcción de bloques políticos. Las alianzas no tienen hegemonía desde sus bancadas y lo propio los partidos políticos como es el movimiento al socialismo. Estamos viendo una división dentro de la estructura del MAS, en la larcista, la levista, y las alianzas políticas con mayor razón porque son compuestas por una pluralidad de sujetos y una pluralidad de pensamientos, que sí son opositores, pero tenemos diferencias al interior de las propias alianzas, porque no son partidos. Y ahí también hay bloques que se están construyendo, tanto en Comunidad Ciudadana como en Creemos, con el legítimo derecho de expresar lo que creen que debería darse en este escenario político. Ahora, esta construcción de bloques no es algo ilegal. Lo maneja el reglamento, su artículo 64, donde dice que al bloque de mayoría le corresponden la directiva, tales espacios, y puede haber una alianza entre bloques o de diputados por temas estructurales que debieran beneficiar a la Asamblea Legislativa y en especial a la Cámara de Diputados. Ahora, ¿por qué se vive esto? Porque hay una era post-Evo Morales donde hay una posición ya distinta dentro de la política nacional y las visiones que hay al interior que se tienen que ver reflejadas en el primer órgano del Estado donde estamos todos los que representamos a la sociedad. Entonces, lo que sí yo veo es que todavía no existe la capacidad de diálogo del movimiento al socialismo y la oposición que tiene algún tipo de gente que maneja un matonaje político, es decir, te empieza a parapetarse en una esquina, empieza a cuestionar las decisiones que no tomas cuando no son de su agrado y tratan de involucrarte con el oficialismo o te tratan de sindicar de un partido al cual no correspondes simplemente por atemorizar a las personas, cuando en realidad lo que debería primar es el diálogo en este momento, que es necesario porque tenemos que darle gobernabilidad a la Asamblea Legislativa. La gobernabilidad no es al presidente Arce en una primera instancia, es primero a la propia Asamblea. Y estamos corriendo el riesgo de que ese escenario se dificulte en esta elección que será en los próximos días. Si no me equivoco, Jerjes Mercado dijo que estamos llegando a un riesgo de ingobernabilidad parecido al riesgo del 2005, ¿se acuerda, diputado? Entiendo que es Jerjes Mercado, me corrigen si me estoy equivocando, pero creo que es Jerjes Mercado quien habló de eso y lo hemos anunciado en un titular. Mi pregunta ahora es, ¿esto puede terminar realmente en un embotellamiento, en una paralización cuando hay decisiones que hay que asumir? Y en esa medida, primero la casa, ¿no? Si hay problemas en mi edificio, yo primero voy a ver mi departamento, que todo funcione ahí, y luego vamos con el resto de los departamentos. ¿Qué sucede en la Asamblea? Que hay que buscar primero orden, cohesión, unidad, coordinación, lógica dentro de la fuerza política. Usted tiene la camiseta de Comunidad Ciudadana. ¿Cuál sería el camino para comenzar con un orden dentro de Comunidad Ciudadana? Me queda claro, diputado, que ahora no está precisamente en el camino que plantea Carlos Mesa. Hay ala mesista y otras alas. ¿Cómo está la cosa y por dónde se puede solucionar? Si de mí dependiera, yo creo que lo que falta es bastante diálogo y sobre todo dejar esas actitudes que yo he criticado siempre. La política es de diálogo y creo que hay una posición mucho de enfrentamiento respecto a las posiciones que se han tomado por otros colegas parlamentarios. Dentro de Comunidad Ciudadana, ¿no? Quizás una reflexión interna es importante, pero también por las decisiones apresuradas que se han tomado, respeto la posición de otros colegas que han tomado decisiones también a la altura de la radicalidad con la que han sido tratados, porque hay expulsiones que no han tenido un debido proceso, que es lo que nosotros como oposición criticamos del movimiento al socialismo. ¿Por qué los expulsaron? Entiendo que es por recurrentes faltas de no envío de fotografías a las decisiones tomadas respecto a puntos que consideran neurálgicos un grupo dentro de la alianza, es decir, una posición, por ejemplo, política respecto a una aprobación o no de una ley. Pero yo entiendo... Es un control de votos también. Claro, yo entiendo, pero que es una alianza, y la alianza está compuesta por una pluralidad, primero, de actores políticos, segundo, obviamente, hay
tenemos el partido como el FRI, tenemos las alianzas de Tarija, de Chuquisaca, o sea, hay organizaciones políticas al interior. Y yo no comparto mucho el tema de que se use lo que criticamos, ¿no? La mayoría ha dicho, ¿no? Eso ha sido nuestra crítica al movimiento al socialismo durante sus 14 años de hegemonía, porque no escuchan a la minoría. Y si hay una mayoría dentro de comunidad ciudadana, esta minoría planteaba escenarios diferentes y a veces han sido incomprendidos. ¿La mayoría es encabezada por Carlos Mesa? Yo creo que hay una mayoría, bueno, había una mayoría circunstancial hasta antes de lo que ha sucedido, ¿no? Creo que esa mayoría se ha ido debilitando en función a las decisiones de un grupo muy reducido que empezó a generar disconformidad a otros colegas. En un principio hubo mucha crítica interna y después, al no ser escuchados, empezaron a tomar la natural posición de cualquier persona, que es aislarse un poco si no te van a escuchar. Ahora, el riesgo es que en este momento a un actor político le pueden decir traidor o que se está yendo con el masismo. Ese es de guión. ¿Ha sucedido esto? De hecho, me lo han dicho varias veces. ¿Me lo cuenta? Sí, tengo un colega que me dice traidor porque salgo a la prensa a plantear esto de los bloques que se están constituyendo al interior. Mi intención es hacer una reflexión, más un comentario de lo que creo que se está dando ahí adentro, y me tratan de traidor. Y tratan de traidor al diputado que planteó la interpelación y logró la censura al ministro de Gobierno. Le llama traidor al diputado que fiscaliza la Procuraduría y logré la renuncia del procurador. Y le llaman traidor al diputado que tiene una acción constitucional de la cual depende el futuro político de Evo Morales, que está presentada en Chuquisaca, en Sucre, en el Tribunal Constitucional respecto a la reelección. Entonces ahora resulta que los patos son los que disparan las escopetas y en esta confusión que generan te pueden desprestigiar porque sí. Y yo no estoy dispuesto a aceptar aquello, porque creo que hay un trabajo que responde a la oposición, pero eso no implica no poder tener un diálogo con el movimiento al socialismo dentro de la Asamblea Legislativa. Eso le iba a preguntar, ¿le han dicho solo traidor o también masista? Porque corre también esta posición de que hay una captura ante la crisis interna del MAS, hay una captura también de otros actores políticos. ¿Sabe algo de esto? Bueno, al menos lo único que me comentó la prensa ayer fue esa declaración que hizo un colega, un sujeto que para mí la verdad atemoriza a varios otros colegas también desde esa forma. ¿Quién es? El nombre está ahí, no recuerdo. No me acuerdo. No recuerdo bien cuál es su nombre, pero es un diputado acá, suplente de La Paz. Y resulta que en ese escenario creo que hay errores. Yo me acuerdo, es Ormachea. Correcto. El diputado Ormachea. Yo creo que el tema es mucho más profundo. La responsabilidad de la Asamblea está en el diálogo, la política se hace dialogando. Y eso no implica que estés de un lado o del otro, ni para los masistas, ni para la oposición. Pero hay temores, y eso usted bien lo señala cuando Jerjes Mercado, por ejemplo, ya alarma demasiado, ¿no? Cuando habla de una sucesión presidencial. ¿Adelantar elecciones? No, lo que ¿Es pasa, una exageración? Lo que pasa es que cuando planteamos los bloques, el movimiento del socialismo se asusta, ¿no? Porque de hecho, cuando hablas de bloques, y si la oposición tiene ahora la posibilidad de generar el respaldo a un candidato, sea el bloque vista o resista, te constituyes en el bloque de mayoría. Y si te constituyes en el bloque de mayoría, hay una posibilidad de una negociación política también, que la propia oposición pueda tener la presidencia. O sea, parece algo ilógico porque estamos acostumbrados a una hegemonía de 15 años, pero se daría una configuración de un bloque mayoritario y automáticamente ese bloque mayoritario que gane la elección tiene, según el reglamento, otros espacios en las directivas y otros espacios también en la conformación de las comisiones y los comités. Entonces, quizás esa lectura tiene Jerjes y se asusta, obviamente porque si habría una coherencia opositora, ese escenario para mí no está descartado. Pero también está el tema de que hay que darle primero la gobernabilidad a la Asamblea Legislativa y en ese marco creo que es muy importante dejar que se vaya configurando el día de la elección con los diputados que asisten, con los diputados que son titulares y pueden acceder a este cargo, la definición final de la conformación de esa directiva que ojalá tenga como principal objetivo a quienes se postulen
la recuperación de la institucionalidad de la Asamblea, que se ha venido a menos contra el Tribunal Constitucional y la Justicia, por ejemplo, que nos va cercenando nuestras competencias y que también se tiene que enfrentar en algún momento al Ejecutivo por decisiones que beneficien a la población. A veces el Ejecutivo también en la reproducción de poder equivoca los caminos y nos manda leyes que no necesariamente son leyes que están precautelando los derechos ciudadanos. Como parte de la oposición al movimiento al socialismo, ¿cuál de ellos me dirá usted? A los dos. Por ahora se habla del ala arcista y del ala evista. Como opositor, ¿cómo está viendo esto dentro del MAS? ¿Usted se ve en mejor diálogo con una de las dos alas? ¿Ve una radical con la que no se puede hablar y otra más buena onda con la que sí se puede dialogar? ¿O para usted son masistas y masistas? Como opositor, creo más bien que es la única oportunidad que tenemos de influenciar a esa pelea que tienen. Es decir, nuestra responsabilidad... ¿Que se dividan y dialogarás? ¿Algo así? Era inimaginable hace 2 años poder discutir de estos temas. Pero yo encuentro en gente del arcismo, por ejemplo, que tienen una capacidad de diálogo respecto a temas estructurales. ¿Quién? Varios colegas parlamentarios. ¿Me cita uno? ¿Dos? A ver, es que hablo con una gran mayoría, es que sería deshonesto dar 2 nombres cuando en realidad hay muchos colegas parlamentarios desde sus visiones y desde las áreas que manejan con las que puedes tener diálogos respecto a lo que está sucediendo. Según las temáticas. Exactamente. Y en el levismo hay una posición interesante respecto a la fiscalización que se debe hacer. Más allá del interés que tengan ellos, porque también tienen un interés más político que de institucional. Claro, ahora son más fiscalizadores que antes, por supuesto. Pero como oposición podemos nosotros hacer justamente ese equilibrio necesario para el país y proyectar desde ahí más bien qué es lo que se podría el 2025 construir. Es decir, es un escenario interesante. Pero, y este principio me parece que es interesante para plantearlo dentro de la fuerza Comunidad Ciudadana. Es decir, es una lógica interesante. ¿La han planteado, la han discutido en Comunidad Ciudadana? Yo asumo que no solamente Marcelo, sino varios han presentado estas posiciones, pero también tenemos gente radical dentro de nuestra propia fuerza, producto de esa pluralidad de actores. Pero tienen que definir, ¿no?, quienes están ahora cerca del presidente de la Alianza, qué rumbo van a tomar y qué responsabilidad se va a asumir. Porque para mí, un actor político viene aquí no a caerle bien a todos. Tomas decisiones que te pueden costar, inclusive, con la misma gente que te respalda en determinados escenarios, mucha crítica. Pero la responsabilidad está cómo defines hacia futuro y si lo que estás planteando realmente tiene una razón de aquí en adelante. Entonces, yo creo que ahí hay mucha gente que comulga con lo que se está planteando, pero la falta de diálogo es algo que yo he criticado siempre y el escuchar. Y las reuniones y los acuerdos, las votaciones, las tolerancias, en fin, la capacidad de influir también en el que piensa diferente. Fíjese, diputado, lo que ha sucedido en el movimiento al socialismo este último tiempo, ¿no? Donde el movimiento al socialismo terminó haciendo el Congreso, un Congreso al que no fue una buena parte de los masistas, y al poco tiempo viene el Cabildo, y después del Cabildo hay una parte de los masistas que no van al Cabildo. Entonces ya no era Cabildo y Congreso, parecía el Bolívar y el Strongest. Algo de esto sucede dentro de Comunidad Ciudadana. Se lo digo porque en algún momento entrevistamos a Silvia Salame y ella nos decía, bueno, yo no sé porque yo no los conozco, yo no me... Pero, ¿cómo así, legisladora? ¿Usted no tiene reuniones? No, a mí no me convocan a las reuniones. Y ahí con los colegas comentábamos y decimos, ¿cuál es la dinámica de reuniones que hay dentro de la fuerza política, al margen de las diferencias? Porque hay que reunirse, ¿no? Hay que tratar de ejercer una cohesión dentro de la fuerza. ¿Ya no hay reuniones? Yo no haría una crítica tanto a la Alianza Comunidad Ciudadana, sino una crítica a la oposición durante los últimos 18 años. Para mí la reflexión es que las alianzas no necesariamente son los mejores espacios de definición política de la oposición, porque en la alianza
no necesariamente todos están cohesionados por una ideología, por una estructura, digámoslo así, ¿no? Creo que la alianza, no solamente Comunidad Ciudadana, ha sido recurrente en los otros gobiernos y en las otras alianzas que han terminado siempre no cohesionadas al final del mandato. Creo que esa es la reflexión más bien para la oposición, ¿no? De construir más bien un bloque, realmente que las personas tengan una afinidad ideológica, y por eso el tema de fondo es trabajar de lo más temprano con una propuesta seria. Aunque yo me imagino que dentro del movimiento al socialismo también hay muchas características distintas. No son muñequitos de Playmobil igualitos. Ya quisieran Arce o Evo que sean todos igualitos. Más bien uno tiene bloque mineros, las Bartolinas, intelectuales de clase media, el sector cochabambino, los cocaleros, los transportistas. Es decir, hay también una cosa ahí. ¿Qué estará sucediendo en Creemos? Donde tampoco es fácil, ¿no? ¿Cómo está viendo Creemos? Bueno, poco podría opinar de ellos. La verdad es que sí tenemos relación con los colegas producto del trabajo, pero... ¿Hay gente valiosa también? ¿Ha encontrado interlocutores? Sí, sin lugar a dudas. El tema no es hacer una crítica por criticar, ¿no? Yo hablo de temas estructurales, no me gusta hablar mucho de personas. Entiendo que el rol protagónico que debió haber tenido la oposición y que todavía tiene la oportunidad, si se reflexiona, es que representamos a una sociedad que estaba disconforme con el MAS, no solamente a dos personas, y a partir de ahí debiéramos nosotros de más bien ser los ejes articuladores de la oposición a una futura elección, pero lamentablemente no ha habido esa reflexión interna, y por eso es la crítica al error consecuente que se comete desde la oposición en los años que son estas alianzas las que priman al momento de presentar una candidatura. Ojalá tengamos un nuevo escenario dentro de Comunidad Ciudadana, porque hemos tenido o conferencias de prensa o declaraciones, pero que van de un lado a otro, ¿no? Ojalá tengamos una inclusión de Sería bueno voces. que empiecen a tomar en cuenta las voces internas, que lamentablemente han terminado en audiencias judiciales. De hecho, para mí no hay ahorita un jefe de bancada, ni tampoco hay una lista que se hubiese presentado, porque hay una resolución judicial que ha anulado esa elección. Y ha dado un tiempo, sin embargo. Ya ha dado un tiempo, pero algo tienen que hacer. hay un tiempo que ya es corto, es un tiempo muy ya cercano a la toma de decisiones en la directiva, y por eso mi planteamiento es que eso se va a definir con los que asistan al plenario ese día de la convocatoria. Muchas gracias, diputado. Ha sido un sobrevuelo de lo que está sucediendo en el legislativo. Para terminar, las prioridades, ¿cuáles son las tareas que nos van a hacer la vida a cuadros si es que ustedes no llegan a acuerdos? Ya no a los políticos, ya no a los senadores o diputados, sino a las y los bolivianos. Seguramente las elecciones judiciales es uno de los puntos más complicados, ¿no? Las elecciones judiciales, el tema económico también va a afectar, yo creo, a los bolivianos. Pienso que hay una oportunidad, tenemos que tener esa convicción de dialogar. La asamblea es el escenario perfecto para hacerlo, porque si no se traslada todo a las calles, y en las calles todos perdemos, no solamente los que hacemos política. Entonces, el escenario tiene que ser también mucho más honesto del Ejecutivo, porque la coyuntura no es la que vivían antes, y de la oposición no hay que oponerse por oponerse, y le digo eso a la oposición radical y al levismo opositor ahora, ¿no? Porque ha habido varias normas que no se han permitido que se toquen con temas sensibles sin un debate respecto a la normativa, sino una posición simplemente bien tosuda, digámoslo, por algunos colegas que han no permitido tratar normas. No creo y no debe ser el escenario. ¿Cuál es el papel, al margen del plumaje de cada actor político, de cada legislador o legisladora, cuál es el papel de David Choquehuanca? ¿Qué espera su evaluación también de Choquehuanca, que creo que es clave, ¿no? Bueno, lamentablemente es muy responsable lo que sucede, si no el principal responsable. No ha habido una agenda legislativa que haya marcado el
presidente nato del Congreso. No ha habido una defensa institucional cuando nos han cercenado 2 vocales sicarios de la justicia, por ejemplo, las interpelaciones. No ha habido una responsabilidad del rol que está jugando en una nueva configuración política, y creo que si hay una persona que es responsable de lo que está sucediendo en la Asamblea es el señor David Choquehuanca. Ojalá se reflexione y más adelante, en lo que queda del tiempo, pueda manejar una agenda en beneficio de la población, porque él es la persona indicada dentro de la Asamblea. Tiene que dejar de fungir solo como parte del Ejecutivo, que en realidad tampoco es una gran misión la que se tiene como vicepresidente en un sistema presidencialista, porque sabemos que las decisiones están en su mayoría en la figura de Luis Arce. Él debiera de estar con su propio discurso que nos ha venido hablando siempre, del diálogo, la reciprocidad, más preocupado de los temas en la Asamblea y quizás en su liderazgo poner un poco más de orden en lo que le corresponde como vicepresidente y presidente nato del Congreso. Muchas gracias. Otra vez, Marcelo Pedrazas, diputado de Comunidad Ciudadana por Chuquisaca, que después de los inconvenientes técnicos ha puesto la solución y se ha venido acá donde siempre lo esperamos, y espero que tengamos también futuros diálogos políticos con los otros y las otras, los que no piensan como uno. Creo que ese es el actual desafío de la Asamblea, ¿no? Ya no es el mismo tiempo que con Evo Morales. Exactamente. Esa es la comprensión que tiene que existir de los actores políticos. Hay una era post-Evo Morales y hay una decisión que tenemos que tomar cada uno de cómo queremos aportar y darle una gobernabilidad a nuestra institución, porque ahora estamos trabajando en asamblea y a partir de ahí darle los mejores resultados a la población en su conjunto.